Y seguimos con temas de seguridad. El presidente López Obrador adelantó que el próximo viernes, en el marco del arranque de la etapa de pruebas de la refinería Dos Bocas allá en Tabasco, encabezará un informe de resultados a 4 años de la victoria electoral que lo convirtió en presidente. Y en este informe presentará un balance de cómo vamos en lo económico, como lo ha hecho últimamente cada mes, en lo económico, en lo social y en materia de seguridad, con resultados que adelantó refrendan el mantenimiento de la estrategia de atender las causas de la violencia. Y pues ahí aprovecho también para señalar las contradicciones de distintos actores de la cúpula de la Iglesia que han señalado como responsable de la violencia precisamente esa estrategia cuando por tanto tiempo callaron frente a los orígenes y el desarrollo de esta violencia a lo largo de varios sexenios. Solo los conservadores piensan que pueden resolver los problemas con la ley del talión, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. Bueno, se encuentra con nosotros Bernardo Barranco Villafán, economista por la UNAM, sociólogo del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Muy buenas noches, Bernardo, bienvenido. ¿Qué tal, Azul? Muy buenas noches. Pues te agradecemos mucho la comunicación para hablar de este tema. Hoy hizo declaraciones el presidente con respecto a la manera en que las cúpulas de la Iglesia Católica pues han callado frente a ciertos temas, por ejemplo el tema de la violencia, implicando algún tipo, pues ahora sí que un silencio cómplice con otros momentos. Creo que vale la pena, creemos que vale la pena mucho ubicar el tema en su historia, el rol que juega la Iglesia dentro del tejido social en su relación con otros poderes que existen, siendo la institución pues también un poder social, ¿no? que existe históricamente en nuestro país, pero que tampoco es un monolito, Bernardo. No, claro, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas hoy por hoy pues presentan un mosaico muy amplio de posturas ideológicas, políticas, etcétera. Es muy difícil decir la Iglesia o las, hay que hablar siempre en plural. Sí, mira, frente al tema, creo que sobre todo la Iglesia Católica está muy incómoda frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero desde hace tiempo. Cuando asume el poder, el presidente reconoce la reconfiguración religiosa de México, es decir, el ascenso de los grupos evangélicos, incluso hay un acercamiento que tiene también una expresión política con el PES, el Partido de Encuentro Social, que fue muy cuestionado incluso al interior de Morena. Pero él se abre diciendo que él siguiendo los principios juaristas, el Estado tiene que abrazar todas las religiones, las diversas religiones, y los evangélicos, por supuesto que sí. Hubo un acercamiento importante al principio de su mandato, cuando promete televisión a las diferentes iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas se comprometen a la distribución de la cartilla moral. Estamos hablando del primer año de gobierno. También es muy importante cómo incorpora ciertos programas a iglesias como Jóvenes Construyendo el Futuro, ahí a sectores de Confraternice, de Arturo Farela, y también invita a las iglesias, incluyendo la católica, a, digamos, apoyarle en esta política de reconstruir el tejido social, porque la hipótesis que tenía el presidente es que parte de la violencia y el crecimiento de las organizaciones del crimen organizado se debe a la crisis de ese tejido social, de ese pueblo bueno que se está corrompiendo por la marginación, por la corrupción, por la exclusión con la que sobre todo los jóvenes son sujetos. Y por lo tanto la autoridad moral y religiosa de la Iglesia es importante. Pero esto no cayó bien en las cúpulas de la Iglesia Católica, acostumbrada siempre a tener
muchos privilegios, muchas prerrogativas, y algunos sectores mucho más radicalizados, sobre todo aquí en la Arquidiócesis de México, contestaron y han sido muy beligerantes. Y ojo, en la Ciudad de México, donde en las últimas elecciones, o las penúltimas elecciones, la oposición ganó el mayor número de posturas. O sea, hay que tomar en cuenta también el peso político. Ahora bien, la Iglesia Católica siempre ha sido un actor político central. Ha tenido una gran habilidad de insertar sus demandas en los momentos de mayor fragilidad del sistema político mexicano y de la clase política, que son las elecciones. Ahí la Iglesia ha sido muy hábil de insertar. Y en términos políticos, podríamos decir que la gran entrada a la vida social, política, la gran agenda nacional fue con Carlos Salinas de Gortari, con las reformas de 1992, que le abren las puertas a la Iglesia Católica a tener una presencia mucho más activa. Y lamentablemente esa luna de miel que tuvo el gobierno de Salinas de Gortari con la Iglesia Católica se vio manchada por sangre. Fue el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo del 93. Meses después, el levantamiento armado en Chiapas, donde había muchos catequistas, y se le acusa a Samuel Ruiz de ser el instigador. Lo que quiero decir con esto es que en esta presencia de la Iglesia en diferentes momentos, esa agenda que ha querido tener la Iglesia moral, lo que ha tenido consecuencias y forcejeos políticos con el Estado laico mexicano. Bernardo, nos queda poco tiempo, pero hay que recordar aquí que en 1997 un clérigo, Raúl Soto, desde la Basílica, elogió al narco y a sus limosnas. En 2002, un exprocurador señaló vínculos entre la Iglesia Católica, el gobierno y narcotraficantes. ¿Se podría decir que la Iglesia Católica ha estado involucrada con el narco en México? Hay todo el fenómeno que se habló a fines de los 90, principios del 2000, de las famosas narcolimosnas, en el entendido que los narcotraficantes de origen popular, algunos campesinos, etcétera, eran muy católicos y por lo tanto ayudaban, consentían en aquellos lugares donde dominaban, y es algo que ha perdurado, pero que permanece, digamos, en ese mundo subterráneo que a veces nos asomamos solamente a pequeñas, digamos, pestañas de ese universo. Pero te puedo decir que en el caso de Duarte, en Chihuahua, pues había estos famosos salarios subterráneos en donde varios clérigos recibían cantidades mensuales millonarias. O el caso recientemente, hace un año, en Aguascalientes, en donde el crimen organizado donaba o dona a la Iglesia terrenos y una serie de prerrogativas. Es decir, esta relación delictuosa está ahí presente, en la medida en que la Iglesia está justo en esos tejidos sociales. El tema acá es hasta dónde la Iglesia muchas veces se hace de la vista gorda. Hubo en el año 2000 el secretario de la Conferencia del Episcopado que dijo que cuando el dinero mal habido llegaba a la Iglesia se bendecía por las buenas acciones que ésta tenía. Es decir, esta concepción que se tiene. Lo que te quiero decir es, eso que narras de los años 90 es algo que perdura hasta la fecha. Hay sectores que tienen vínculos muy fuertes con el sector del crimen organizado, cosa que no pasaba, nunca fue en el caso de los jesuitas, que fueron acribillados en la zona norte, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Ahí no se puede hablar. Lo que sí se puede decir es que hay muchas sustituciones, ahí donde el Estado geográfica, físicamente no puede estar. Muchas veces la Iglesia entra, el obispo Rangel en Guerrero, que tuvo que mediar o negociar con el crimen organizado para que se pudieran instalar las casillas para votar, o en otros aspectos, la visita que hizo el nuncio Coppola a Aguililla, en Tierra Caliente, en Michoacán, pues ahí él
dice, bueno, aquí no hay Estado, no hay gobierno, no hay autoridad y es el espacio donde ocupa el crimen organizado. Y eso molestó mucho. Y lo más paradójico es que este anuncio, a las pocas semanas de esta visita y estas declaraciones muy fuertes sobre el vacío del Estado en la zona, sale del país. Entonces, la relación no es fácil, es compleja, pero sí podemos decir que la Iglesia está en prácticamente los diferentes frentes. Me da la impresión que el presidente está cuestionando esta postura muchas veces hipócrita de la alta jerarquía, no tanto del bajo clero o la gente que está metida precisamente en terrenos muy espinosos en la vida social del país. Justamente en un tema muy complejo que dejas clarísimo su naturaleza naturaleza muy compleja. Bernardo Barranco, te agradecemos mucho la comunicación, gracias por conversar con nosotros esta noche. Al contrario, muy buenas noches, un abrazo. Abrazo, Bernardo. Ya en otra ocasión hablaremos sobre pues el papel del Papa Francisco y si sí siguen su ejemplo o no aquí en la Iglesia Católica en México. Pero se nos acabó el tiempo. Abrazo, Bernardo Barranco.